Bueno, chavales, hoy voy a explicar el hinduismo, el budismo y el islam. Algunas de estas cosas ya se han anotado un poco en el vídeo del aroma del tiempo y por otra parte, igual que dije la otra vez, creo que son 2 clases que lo han visto. Pero bueno, para el que tenga dudas y demás, acude a los vídeos y así puede solventar sobre todo el resumen que habéis hecho. Si hay algo que se os escapa, pues a ver si con este vídeo solucionamos problemas. Lo primero que vamos a hablar es el hinduismo. Y del hinduismo tenemos que tener en cuenta, primero, discernir una diferencia que es clave, que es la diferencia de cómo ellos entienden la vida, a diferencia de cómo lo entendemos los occidentales. Vida para el hinduista viene configurada precisamente de una forma diferente a comprender el concepto muerte. Mientras que para nosotros muerte es final y por tanto es lo que implica la finitud del hombre y por tanto, como siempre he dicho en clase, es lo que hace que esta vida sea preocupación. Es decir, estar siempre ocupados previamente de cada cosa que tenemos que hacer porque nuestra vida tiene un final y por tanto nuestro proyecto es una preocupación para nosotros, por lo tanto vivimos la vida como cuidado de nosotros mismos, estamos continuamente atados a nuestro cuidado, no podemos desposeernos de él. Sin embargo, el hinduista, al entender, al cambiar el concepto de muerte, la muerte no implica la finitud, sino que implica una renovación, por eso creen en la reencarnación. Entonces, la vida engloba ahora la eternidad. Claro, si la vida engloba la eternidad, el cuidado de nosotros mismos, propio del occidental, el cuidado por tu identidad, la preocupación por el proyecto desaparece y se hace mucho más laxa y sobre todo se proyecta hacia siguientes vidas, más que a la vida actual. Consecuencias que va a tener esta diferenciación de forma de entender la vida y tener la muerte. En primer lugar, la teoría del conocimiento hinduista. En primer lugar, entienden, tanto los hinduistas como después los budistas, entienden que, por cierto, también como la filosofía platónica, entienden todo lo ligado al cuerpo como el lugar de las perversiones, el lugar que nos aleja del conocimiento. Todo lo que son las pasiones, todo lo que son los sentidos, las emociones, los sentimientos exagerados, todo esto nos está continuamente alejando del verdadero conocimiento. Pero claro, el verdadero conocimiento, es decir, la vía del conocimiento para ellos es completamente diferente para nosotros. Para nosotros el conocimiento es acumulación de datos, de información. Para nosotros el conocimiento es conocimiento de la identidad. Para nosotros el conocimiento es conocimiento de lo que hay fuera, de lo externo. Para nosotros el conocimiento es acceder a las ideas, en sentido platónico, acceder a la felicidad moral. Eso es nuestro conocimiento y para eso normalmente hay un recorrido que ya esté escrito en libros, ya sea cultura oral, que se adquiere por medio de aprendizaje de información. Sin embargo, para el hinduista, como va a ser para los budistas, la vía del conocimiento es la vía de la meditación. La vía de la meditación tiene varias cosas diferentes. Por ejemplo, no es una vía que nos acerca hacia la identidad, es decir, ya no es el conocimiento socrático de conócete a ti mismo. No. Ahora el yo, el ego, realmente lo que es un impedimento para el conocimiento. Entonces, tanto el hinduista como el budista va a intentar que el yo desaparezca, ¿vale? Entonces, lo primero que intenta la meditación es acercarnos al no yo, es decir, a un lugar donde no esté continuamente tu conciencia hablando de ti mismo, sino que de pronto tu conciencia desaparezca y te quedes contigo mismo, que no eres el tú mismo de la conciencia, sino simplemente tu yo corporal. Claro, y si también la vía de la meditación, la meditación en cierta manera implica una negación, por tanto no va a ser una vía de conocimiento de la acumulación de información, como he dicho antes en lo siguiente, sino todo lo contrario. La información, así como antes las pasiones del cuerpo, realmente sería un impedimento para el conocimiento que persiguen los hinduistas. ¿Y qué es el conocimiento que persiguen los hinduistas? Pues los hinduistas persiguen el conocimiento de Brahman. Brahman viene a ser algo así
también como una unidad del conocimiento muy parecida a la de Parménides o de Platón, porque el Brahman, esa unidad extraña, es lo absoluto, lo eterno y lo inmutable, que se parecen muchísimo a las características filosóficas que tiene lo uno parmenidio o el mundo inteligible platónico. Por lo tanto, si os dais cuenta, lo que tiene que alcanzar el conocimiento es una figura trascendente que no es religiosa. Es decir, para el cristiano el conocimiento tiene que alcanzar una figura trascendente que es un objeto religioso. Sin embargo, para ello una unidad de conocimiento es Brahman. Por lo tanto, aquí hay una diferencia muy clara entre el hinduismo y el cristianismo, y es que la trascendencia no está marcada de forma religiosa, sino que la trascendencia viene dada por el conocimiento, como en la antigua Grecia. Claro, pero sí que es una religión, solo que en este caso los dioses son mediadores entre Brahman y los seres humanos. Se dice que los dioses hinduistas son rostros de Brahman, por eso es una religión politeísta, porque hay tantos rostros como dioses haya del Brahman que es anterior a ellos. Por tanto, se entiende, según los hinduistas, que por medio de la meditación tú puedes alcanzar el nirvana, que es precisamente la unión del hombre con Brahman. Y el nirvana sería el lugar de la salvación. ¿De qué salvación? Pues de la salvación del ciclo infinito de reencarnaciones y de la salvación de las pasiones. Nirvana, precisamente, significa enfriarse, apagarse. ¿Enfriarse, apagarse de qué? Pues precisamente de el calor del cuerpo. Es decir, el cuerpo que emite calor porque emite pasiones, porque emite sentimientos, porque emite emociones. Y el nirvana es precisamente apagar eso que te aleja de la vía del conocimiento. Entonces, cuando el yo o el no yo para ellos se une al Brahman, se alcanza el nirvana o el lugar de salvación. Esto en cuanto a teoría del conocimiento. Por otro lugar, en cuanto a teoría ética, nos encontramos que el hinduismo tiene una ética, digamos, muy inmóvil, muy férrea, ¿vale? ¿Por qué? Basada precisamente en el ciclo de reencarnaciones. Cuando yo me reencarno en la siguiente vida, yo seré premiado en función de lo que he hecho en esta. Pero claro, si yo en esta he sido agricultor y en la siguiente me reencarno como profesor, yo aceptaré el designio de ser profesor durante esta vida. Y no intentaré ser algo diferente a lo que soy. No intentaré ascender, desaparece el ascensor social tan típico del capitalismo. No intentaré cambiar mi rumbo. Eso sería ir contra los designios de mi propia religión, es decir, contra aquello que yo me merezco en función de lo que he hecho anteriormente. Es decir, en función, como diría la clase anterior, del aroma de mi tiempo. Yo no puedo ir en contra, es decir, es una sociedad de castas. Mi casta es la que soy, a la que pertenezco y la que tengo que aceptar. Y si lo hago bien, si acepto y cumplo de la mejor forma posible los designios de mi casta, las consecuencias serán que quizás en la siguiente vida esté en una casta diferente, superior. ¿Vale? Es una sociedad de castas, es una sociedad inmovilista. No sé si está bien dicho inmovilista, pero bueno. Ok, pues... Bueno, y por otra parte, el otro concepto fundamental de su ética es el concepto este tan repetido por los Mr. Wonderful, que es el concepto de karma. Es decir, al ser una ética tan inmóvil, también suponen que todo lo que se haga tiene una consecuencia. Entonces, claro, ellos que tienen que cumplir el designio continuo de lo que les ha tocado vivir, la única manera de aceptar que tu vida pueda no ser lo mejor que te hubiese gustado es que haciendo lo que te dicen cumplir tendrás consecuencias positivas, ¿vale? Mientras que los que hagan lo contrario tendrán consecuencias negativas. Entonces el karma, ¿no? Como esa fuerza que crea un cosmos en cada una de las acciones, precisamente bajo mi punto de vista lo que creo que es Mafre, es una aseguradora. Si yo hago esto, me irá bien. Y como no me queda otra cosa que hacer esto, porque es la casta en la que he nacido, pues al menos tengo, digamos que tengo esa pequeña felicidad ética, ¿vale? Ese es su concepto de karma. Es
en ventas es la mejores chinos. El segundo punto es el budismo. El budismo tiene pequeñas diferencias con el hinduismo, muy pequeñas. En primer lugar, no está claro que el budismo hable de reencarnación. En todo caso, utilizaría el concepto de renacimiento. Y el renacimiento ni siquiera está claro que esté ligado a la muerte. Es decir, la mayoría de los budistas suelen aceptar la muerte como tal y la finitud. Incluso si hablan de reencarnación, muchos de ellos si hablan de renacimiento, muchos de ellos hablan de renacimiento incluso en esta propia vida. Es decir, te ha ido mal y renaces. Renaces en un sentido metafórico. Y en el caso de que creyesen en una vida eterna, hablarían de renacimientos, ¿vale? Claro, renacimiento supone renacer en ti, ¿vale? No renacer en algo diferente. Por lo tanto, es como dar nuevas oportunidades. Esto es muy diferente. Es muy diferente a todas las cosas, ¿por qué? Porque el budismo no es una religión como el hinduista. Es decir, sobre todo no es una religión porque no es teísta, no tiene Dios, pero tampoco tiene castas. Es decir, no cree... Bueno, hay que decir que el budismo también nace en la India, ¿vale? Solo que después se expande hacia el resto de Asia. Pero las dos tienen como un centro común, ¿vale? Pero eso, tampoco creo en las castas, tampoco creo en las escrituras religiosas y en su autoridad. Admite, por ejemplo, la conversión. Es decir, si tú no eres budista, te puedes convertir en budista si mañana te quieres ir a China a vivir porque te gusta esa cultura. Se admite, ¿vale? Por lo tanto, es más flexible, más libre, menos arraigada a autoridades. Por otra parte, cuando Siddhartha, allí por 560 a.C., habla de Buda, Buda no es un dios, es una persona física y simplemente es una persona física que tuvo una iluminación, pero en ningún momento se habla de él como Dios, ¿vale? Ahora bien, sí que se podría hablar en términos religiosos, en tanto que también habla de nirvana como salvación, ¿vale? Por un lado es una filosofía porque habla del sentido, pero también se habla de la salvación. Otros rasgos comunes que tiene con el hinduismo es que también ve lo negativo para el conocimiento en todo aquello asociado al deseo intenso de la vida. La vida, al vivir con las pasiones, con los sentimientos, con las emociones y con el cuerpo, con la calor del cuerpo, implica sufrimiento. Implica sufrimiento y en tanto que implica sufrimiento, digamos que nos aleja del camino recto del conocimiento budista. Claro, ¿por qué implica sufrimiento? En primer lugar, porque tener voluntad de vivir, es decir, estar apresado por el querer, implica también querer algo, es decir, toda voluntad tiene un objeto de su propia voluntad. Por lo tanto, en el budismo entienden que la voluntad de vivir está ligada a la posesión. Y la posesión, por supuesto, al mismo tiempo está desligada de una vida auténtica, sino que nos acerca a la inautenticidad, como en Heidegger. Es decir, nos acerca a lo que poseen los demás, porque lo que se posee es común a todos, porque los objetos que se pueden poseer son los mismos para todos los seres humanos, y el que posee los objetos se parecen entre ellos. Por lo tanto, nos acerca a lo inauténtico, nos acerca a la obsesión del tener en lugar del ser, ¿vale? Y por tanto nos desvía del camino correcto. Por otra parte, el budismo tiene algo muy peculiar, y es que no es nada trascendente, no tienen las vías del conocimiento tan típicas de los occidentales, que son vías metafísicas, es decir, intenta romper la vía de lo físico como la vía de los engaños. El budismo no existe. O sea, el budismo es todo lo contrario. El budismo es la aceptación de que en lo inmanente, en lo físico, está la verdad. Está la verdad en lo físico, es decir, lo inmanente, que no quiere decir que en lo inmanente de tu propio yo. Es decir, igual que el hinduista,
no encuentras la verdad dentro de ti. No encuentras la verdad dentro de tus esencias. Para nada. La verdad reside precisamente en acercarte lo más posible a la inmanencia, y para ello es romper cuanto antes las ataduras del yo y dejar que el yo, es decir, el no yo, se difumine, se expanda precisamente en el mundo. Y es ahí, en este espacio intermedio que se crea entre el yo y el mundo, donde precisamente radica la vía del conocimiento. Por lo tanto, como vemos, de pronto se da muchísimo valor a la tierra, muchísimo valor a la naturaleza, a las flores, a lo terrestre, y se deja la obsesión por las grandes reflexiones occidentales. No existe, no hay universales, no hay obsesiones por dioses, sino todo lo contrario. Lo que hay es una tendencia absoluta por aceptar nuestra vida, por aceptar lo que tenemos, ¿vale? Tanto es así que, por ejemplo, no, hay tanta ligación a la inmanencia que la posesión, como antes he dicho, no existe, pero no existe incluso el término de posesión de tu casa. O sea, el verdadero budista es un peregrino, es un caminante siempre, que siempre está en camino, siempre desligado de un lugar. Porque el término lugar ya es algo que tú haces habitable, es decir, algo que tú haces tuyo, o tanto algo donde tú impregnas tu identidad. Sino que todo lo contrario, el budista está siempre en la inmanencia y desligado de cualquier tipo de posesión. Para esto, muy pedagógico los haiku, que es el tipo de poemas que hacen los asiáticos. Son poemas solo de 3 versos y vais a ver cómo se iguala todo. Es decir, hablar del cielo que hablar de una cotorra es lo mismo. Hablar de la belleza que hablar de un naranjo es lo mismo. No hay ningún grado de perfección como puede haber en Santo Tomás de Aquino. No hay para nada. Por ejemplo, un haiku. Observando los vientos, comí mi arroz, así soy yo. Viento y arroz no tienen ningún tipo de diferencia en el ser, no hay ninguna jerarquía en el ser. Otro, cae la primera nieve y la hoja de los narcisos incluso se dobla. Es como el poeta no intenta ser un gran poeta. Es decir, el poeta no intenta decir voy a coger los datos y cuando alguien lo lea que vea al gran poeta que yo soy, es decir, poner mi personalidad en lo que estoy escribiendo. No, simplemente es lo inmanente lo que termina absorbiendo al poeta. Es decir, el poeta desaparece, lo único que aparece son los datos del mundo físico. Y aparece como tal, en su alegría o en su tristeza, pero tal y como es, sin jerarquizarlo, ¿vale? Es un mundo físico completamente horizontal. Todo vale lo mismo, ¿vale? La validez absoluta de lo mismo. Bueno, esta para mí es la idea más interesante del budismo, que por cierto no viene en el libro. Después tiene una parte ética, que sí está aquí en el libro, ¿no? Tiene una enseñanza práctica, que es los senderos de las 8 divisiones: fe justa, resolución justa, palabra justa, conducta justa, ocupación justa, esfuerzo justo, pensamiento justo y meditación justa, ¿no? Simplemente pues, un sendero como para tener una vida lo más cercana a la ética de ellos, ¿no? Y después tiene otros preceptos fundamentales para la ética personal, como es no quitar a los seres sintientes. Por eso, por ejemplo, en la India creo que era un 90% son vegetarianos, porque uno de sus preceptos fundamentales es eso, que no se mate a los seres que sientan, no tomar lo que no es dado, tener una conducta sexual correcta y no hablar de manera dañina, ¿vale? Está muy ligado todos estos preceptos, como vemos, a todo lo que hemos visto anteriormente de su filosofía. Y por último el Islam. Vale, el Islam ya es algo bastante diferente. ¿Por qué? Porque se mete en política, por ejemplo. Según el Corán, su profeta Mahoma nacería en la Meca en torno a 570 después de Cristo. ¿Qué tiene de particular el Islam que a nosotros nos interese? En primer lugar, que no solo es una religión, sino que al tiempo que es una religión, es también una moral
son también normas cívicas y son también normas políticas. Por lo tanto, el Islam no solo hace religión, sino que también hace comunidad y civilización. Tanto los que pertenecen a la religión del Islam no solo pertenecen a una iglesia, no solo pertenecen a un grupo religioso, sino que al mismo tiempo pertenecen a una civilización, es decir, a una polis, es decir, a algo que está reglamentado ya por leyes que están en un libro. Es decir, acepto no solo acuerdos religiosos, sino que acepto acuerdos de mi vida en la civilización. Es decir, no solo acuerdos que forman parte de mi espíritu, sino de mi conducta. ¿Vale? Entonces, claro, digamos que el Islam vertebra mucho más de lo que vertebra el cristianismo o vertebra otras religiones. ¿Vale? Vertebra muchas otras cosas. Claro, esto supone que también está muy ligado a los estados. Si el Islam hace comunidad y hace moral, hace política y por lo tanto todos los estados islámicos no pueden separar religión y política al mismo tiempo. Un estado es al mismo tiempo religioso y político. Pero no conciben el que no lo sea, ¿vale? No se concibe la separación de iglesia-estado. Es que al mismo tiempo la religión es política, por lo tanto el estado tiene que ser al mismo tiempo religioso y político y al mismo tiempo cumplir las palabras escritas en el Corán. Y también tiene una parte ética muy importante que habla de lo que son también preceptos personales, que lo tenía aquí en el libro, que son eso, pues las 5 obligaciones personales que hay que cumplir. La profesión de fe de que no hay más que un Dios y que Mahoma es su profeta, lo que conlleva la obligación de rezar 5 veces al día, el ayuno que se realiza durante el mes de Ramadán, la limosna a los pobres, pues Dios es el único propietario de los bienes de este mundo, y los hombres somos solo los depositarios, y la peregrinación a la Meca una vez en la vida, ¿vale? Entonces, como vemos, también hay una ética que obliga muchísimo a lo que hay que hacer durante tu vida. Y por último, como también es una religión de salvación, que es algo bastante común a todas las religiones, ellos también tienen su forma de entender el fin de la vida. Es muy sencillo. ¿Quién ha cumplido con los preceptos? ¿Quién ha hecho el bien, por tanto, en términos islámicos? ¿Quién ha hecho el bien? Ahí existe la metáfora de la balanza. En esa balanza se pesa el bien y el mal que se ha hecho y en función de eso estarán los que irán al paraíso o los que serán condenados. Pues bien, hasta aquí los 3 apartados de la página 130.